Bienvenido otra vez a nuestro canal donde estudiamos la Biblia versículo por versículo. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola de Santiago. Y vamos a estar leyendo Santiago capítulo 2 del versículo 1 al versículo número 13. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Muy bien, vamos a analizar esta sección en la carta de Santiago, y es muy importante relacionar esta sección con la sección que le antecede al final del capítulo 1. Porque al final del capítulo 1, Santiago nos escribe acerca de la religión pura y sin mácula, que es, dice él, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces es muy importante, cuando termina un capítulo, poder notar si el tema continúa en el siguiente capítulo o si es otro tema completamente distinto. En este caso hay una relación, y aunque solamente hemos leído los primeros 13 versículos, la segunda sección del capítulo, de los versículos 14 a 26, también se va a ver relacionado con este tema que vamos a ver en este pasaje. Entonces Santiago comienza el capítulo 2 con una frase que se repite a lo largo de su carta, como ya hemos señalado: hermanos míos. Y aquí en esta sección él nos va a hacer ver el pecado de la parcialidad. El pecado de la parcialidad va en contra de la religión pura y sin mácula, la cual él nos describió en el capítulo 1 y en el versículo 27. Así que vamos a estar viendo qué es lo que significa la parcialidad y cuáles son algunos ejemplos de lo que es cometer ese pecado. El pasaje mismo nos hace ver que este acto de ser parciales es un pecado, y lo vamos a ver casi al final de la sección, al considerar que quedamos convictos de la ley cuando cometemos el pecado de la parcialidad. Y él dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahora, esta frase que inicia nuestro capítulo, en el original quizás nos ayude a poder entender mejor lo que está dando a entender Santiago. En otras palabras,
Él está diciendo, no tengan fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con acepción de personas. Entonces Santiago lo que nos está haciendo ver es que es contradictorio que alguien confiese haber tenido fe en Cristo o también confiese seguir las doctrinas o las enseñanzas de Cristo, pero a la misma vez mostrar parcialidad o, como nos menciona aquí el término, cometer el error de hacer acepción de personas. Entonces, quizás así esto nos podría ayudar a leer, a entender mejor el versículo. No tengan fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con acepción de personas. Ahora, como he mencionado, cuando habla de la fe en nuestro Señor Jesucristo, se está refiriendo a las enseñanzas que nosotros hemos recibido de Cristo. En otras menciones en el Nuevo Testamento, la palabra fe no es la confianza en el Señor, sino se está refiriendo a la doctrina, a la enseñanza. Y Santiago nos está diciendo, no podemos tener fe en el Señor Jesucristo, o sea, no podemos decir que hemos aceptado las enseñanzas de Cristo cuando estamos cometiendo parcialidad. Y otra cosa es que cuando Él habla de esta fe en nuestro Señor Jesucristo, nos hace ver el cambio que el Señor Jesucristo hace en nuestras vidas y el poder transformador del Cristo resucitado nos hace poder vivir una vida triunfando sobre el pecado, aun cuando se refiere al pecado de la parcialidad. Me llama la atención que Él identifica a nuestro Señor Jesucristo como nuestro glorioso Señor Jesucristo. Pudiera este versículo también decir la gloria cuando habla ahí del Señor Jesucristo. Esto nos habla de la magnificencia, de la excelencia, de la preeminencia, de la dignidad de nuestro amado Señor. Esto es lo que podemos referirnos, como los judíos lo llaman, la Shekinah, la gloria de Dios. La gloria de Dios, esa nube que se presentaba en el tabernáculo. Y podemos ver aquí que nuestro glorioso Señor Jesucristo, esto nos hace ver que Cristo es la manifestación de la presencia y la majestad divina. Santiago fue una de las primeras cartas en ser escritas, quizás por ahí del año 44 o 48 después de Cristo. Y nos hace ver Santiago que los primeros cristianos creían con una seguridad en la deidad del Señor Jesucristo. Como dice Hebreos capítulo 1 y versículo 3, Cristo es el resplandor de su gloria. Y también se parece esta manera en la que escribe Santiago a como escribe Pablo en 1 Corintios 2:8, cuando habla del Señor Jesucristo como el Señor de gloria. Vamos con el pecado en sí, porque Él dice, sea sin acepción de personas. Una definición para acepción de personas sería, es la acción de favorecer o de inclinarse a unas personas más que a otras por algún motivo o afecto particular. Y como ya hemos mencionado, su sinónimo sería la parcialidad. Sencillamente es cuando tomamos una decisión favoreciendo a alguien por encima de otra persona de una manera incorrecta o injusta. Este es un atributo que no podemos encontrar en Dios. Esto es algo que se repite a lo largo de la Escritura. En Deuteronomio 10:17, Hechos 10:34, Romanos 2:11, Efesios 6:9, Colosenses 3:25. Dios no hace acepción de personas. Él trata a cada persona por igual. No hay distinción de raza, de credo, de tradición, de color de piel. Nada de eso influye para que Dios cambie en la manera en la que Él nos trata, ni mucho menos Él favorece a algunas personas por encima de otras. Parcialidad sería que, por ejemplo,
a una persona, y en este contexto es en la iglesia, así que vamos a enfocarnos en cuanto a la acepción de personas o la parcialidad en la iglesia, sería darle reconocimiento o darle una responsabilidad o un trato especial a alguien por su educación. Pudiéramos darle un menor respeto a alguien que no tiene educación, pero hacer acepción de personas sería hacer eso mismo. Tratar a una persona distinta por su educación, y el que tiene educación ponerlo por encima de esa otra persona, lo cual sería completamente incorrecto. También pudiera ser por alguna posición que el hermano o la hermana tenga, ya sea en la vida secular o en la asamblea, en la iglesia. Pudiéramos caer o cometer el error de tratar un asunto favoreciendo, por ejemplo, a alguien que tiene más responsabilidad que otra persona, lo cual no debe de ser. También la parcialidad, otro ejemplo sería el hecho de que a alguien se favorezca o se menosprecie por su raza o por el color de su piel. Esto jamás debe ser. La Biblia nos enseña que Dios nos ha creado a todos de una misma sangre, y entonces no deberíamos de dejarnos llevar por el color de piel de la persona. Otro ejemplo sería la riqueza, y este es el ejemplo que nos va a poner Santiago. En nuestro pasaje, el hombre rico es favorecido y el hombre pobre es menospreciado. Y esto es lo que Santiago nos va a enseñar acerca de la parcialidad. Nosotros deberíamos de ser imparciales, o sea, no mostrar favorecimiento hacia alguien por algunos de estos puntos que hemos dado. Deberíamos de ser sin acepción de personas. Pasamos al versículo 2, y Santiago va a dar este ejemplo de lo que sucedía en estos tiempos a los hermanos que les escribe. Si en vuestra congregación, ahora en los tiempos en los que Santiago escribe esta carta, la mayoría de los creyentes eran judíos. Y es interesante que esta palabra congregación es la palabra en griego que se utilizaba para sinagoga. De manera que está él describiendo la asamblea de creyentes, cristianos reuniéndose en un lugar. Y lo que en un tiempo era un lugar de reunión, un lugar físico, la sinagoga, ahora parece ser que Santiago lo está empleando no para describir un lugar físico, sino una actividad, y la actividad siendo haciendo una asamblea o congregándose en un solo lugar para la enseñanza de la palabra o para llevar a cabo alguna otra actividad para la gloria de Dios. Y él entonces prosigue al explicar, entra un hombre y va a dar dos extremos, dos contrastes en cuanto al nivel económico de estos dos hombres. Y vamos a ver el trato que se le dieron a cada uno de ellos. Entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida. O sea, es muy obvio que este hombre es una persona rica, próspera. Por lo contrario, entra un hombre pobre y dice Santiago, este hombre pobre, su vestido es andrajoso, sucio. Y entonces aquí encontramos como dos personas tan distintas pareciera que llegan por primera vez a la reunión de una iglesia en esos tiempos. Y ahora él va a dar la reacción o la respuesta que dan los hermanos a estas dos personas que llegan. Miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. Y le dicen, siéntate tú aquí en el buen lugar. Parece ser que en esta cultura el buen lugar era un lugar hacia atrás. Pero al pobre le decían, estate tú ahí en pie o siéntate aquí debajo de mi estrado, o sea, debajo de mis pies. Qué triste este panorama que nos está describiendo Santiago.
Y la realidad es que así como hace 2000 años se batallaba con este pecado de la parcialidad, hasta hoy en día en el 2020 este es un pecado, el hacer acepción de personas que continuamos pecando. Y Él les dice en el versículo 4, les pregunta, ¿no hacéis distinciones entre vosotros? Esta palabra distinciones significa separar, discriminar o preferir. Entonces ellos están viendo que estaban siendo culpables de la discriminación. ¿No hacéis vosotros distinciones entre vosotros mismos? Y Él pregunta también, ¿y venís a ser jueces con malos pensamientos? O sea, en este caso sería como si un juez, en cuanto a la autoridad terrenal que dictamina casos legales, sería como, dice Santiago, ustedes están cometiendo la misma injusticia como si un juez favoreciera el caso de una persona rica por encima del caso del que es pobre. Y Él los identifica como jueces con malos pensamientos. Él ya habló de la concupiscencia en el capítulo 1, que también tiene que ver con malos pensamientos hacia aquello que es prohibido, hacia aquello que es inmoral. Y ahora encontramos aquí que los malos pensamientos nos llevan a otro tipo de pecado que es igual de grave ante los ojos de Dios, que es la parcialidad. Y entonces nosotros debemos de poder buscar ser como Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo el profeta en relación a cuando David iba a ser ungido para un día ser el rey de Israel? Jehová más bien le dice a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así es, hermanos, como deberíamos de tratar a los hermanos o a los oyentes que llegan a nuestras congregaciones. De paso, quisiera solamente mencionar 2 puntos ya que estamos tocando esto. Que Dios nos ayude a poder mostrar prudencia en el tacto que mostramos al recibir personas nuevas que llegan a una reunión. Es triste cuando alguien quizás sufre burla por parte de sus amigos y familia, aparta el tiempo y llega a una reunión por primera vez y es ignorado o ignorada. Ni se le hizo caso. Preferimos quizás enfocarnos en los hermanos que siempre están ahí y a costas de eso ignoramos a una persona nueva. También la prudencia de no solamente darle la bienvenida y saludar a una persona que viene por primera vez, pero que no vayamos a cometer el mismo error, que por su apariencia externa favorezcamos al que se ve con más educación, con un nivel económico o porque su color de piel es el que me agrada a mí. No debe de existir nada de eso en nosotros. Y también, no solamente esto podría ayudarnos en saber cómo darle la bienvenida a personas que llegan a la reunión de la iglesia, pero también en cuanto a las responsabilidades que se delegan en la iglesia. ¿Cuántas veces se le ha dado una responsabilidad a un hermano por el color de su piel, o por la profesión que tiene, o por la cantidad de dinero que tiene en su cuenta bancaria, o por el apellido que tiene? Nada de eso debería de influenciar las decisiones de aquellos que son pastores en una iglesia al poder animar a otros a mantenerse o a estar activos en el servicio al Señor. Creo que solamente, generalmente hablando, hay 2 cosas que deben de gobernar nuestras decisiones en cuanto a la delegación de responsabilidades en la iglesia. Número 1,
que el hermano o la hermana tenga el don que el Espíritu Santo nos da para llevar alguna actividad a cabo, que tenga el don, y número 2, que tenga buen testimonio. Pero su profesión, su color de piel, su estatus social, su raza, el país de donde venga, eso nunca debería de tomar influencia para dar responsabilidad o para dejar de dar responsabilidad a alguien. Vamos a pasar en el versículo 5, vuelve a dirigirse a ellos como hermanos míos. Note cómo está tratando un tema delicado, pero muestra esta ternura. Esto nos puede ayudar a nosotros a saber cómo tratar a hermanos con cariño y respeto cuando estamos tratando de corregir algo que está mal. Pero Él les va a hacer ver algo acerca de aquellos que son pobres en este mundo. Y Él les hace otra pregunta. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? O sea que Santiago está haciéndoles ver lo importante que son los pobres para Dios. Dios los ha elegido. Y ahorita vamos a ver para qué es que los ha elegido. Pero quiero detenerme aquí, porque a veces me da la noción que pensamos que Dios, por algunas menciones en la Escritura, pareciera que le da más favor, más oportunidad a los pobres que a los ricos. Y no puede ser, porque entonces Dios estaría haciendo acepción de personas, y ya vimos que Él no lo hace. No es que Él favorece más a los pobres que a los ricos. Más bien, Él le da la oportunidad a toda persona por igual de poder aceptar a Cristo. El punto es, Cristo enseñó en Mateo 19:24 que para el rico es difícil entrar al reino de los cielos. Así como es difícil, dice Cristo, introducir un camello por el ojo de una aguja, así lo es que un rico entre al reino de los cielos. Pero no es porque Dios lo hace difícil, no es porque Dios desfavorezca a los ricos, más bien es porque ellos le ponen más importancia a su riqueza que la salvación de su alma. Cristo dijo en Mateo 11:5, a los pobres es anunciado el Evangelio. No es que solamente a los pobres se les iba a anunciar. No, Cristo está haciendo claro que a los pobres, aun siendo pobres, a ellos también se les iba a predicar el Evangelio. Así que considere, hermano, que tanto es pecado mostrar parcialidad a los ricos como mostrar parcialidad a los pobres. Dios no desea que favorezcamos a nadie, sino que tratemos, como ya hemos enfatizado, a todos por igual. Y Él dice acerca de los pobres, ellos son ricos para que sean ricos en fe. Quizás no tienen mucho materialmente, pero qué gozo poder ver a hermanos que quizás tienen poco en este mundo, pero dice Santiago, son ricos en fe. Y no solamente son ricos en fe, sino que la segunda cosa que nos dice acerca de ellos es que ellos heredarán, que son herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Quizás tienen poco aquí en esta tierra, pero añoran poder estar en aquel reino donde habrá abundancia, donde habrá prosperidad. Pasemos a los versículos 6 y 7. Aquí Santiago va a hablar acerca de los ricos, y todo apunta a que estas personas ricas no son creyentes por las cualidades, o más bien los defectos que Santiago detalla acerca de ellos, y les va a hacer ver que es muy extraño que ellos quieran favorecer a los ricos cuando se considera el trato que estas mismas personas prósperas les dan a ellos como creyentes. Él dice en el versículo 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Afrentar aquí significa deshonrar o insultar. Y les va a preguntar a estas personas ricas, incrédulas, y él va a hablar de los ricos al final de la carta también, pero aquí él pregunta, ¿no os oprimen los ricos? O sea, le está dirigiendo esto a los creyentes para que ellos recuerden lo que las personas ricas le hacen a ellos. Primeramente,
los oprimen. Esta palabra oprimir significa controlar con severidad. La segunda cosa, los arrastran a tribunales por ser cristianos, por su fe en el Señor Jesucristo. Lo mismo hacía Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Esto lo menciona Lucas en Hechos capítulo 8 y versículo 3. Y número 3, en el versículo 7, estas personas blasfemaban el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. O sea que ellos oprimían a los creyentes, ellos arrastraban a los creyentes a los tribunales, y lo peor de todo es que ellos blasfemaban el nombre del Señor Jesucristo. Y Santiago les está haciendo ver, es incoherente que ustedes quieran favorecer a esas personas que le causan a ustedes tanto mal, a esas personas que blasfeman el buen nombre del Señor Jesucristo. No, Santiago dice, no tiene sentido lo que están haciendo. Ahora, cuando dice ahí el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, es la idea de que es el nombre que los hermanos han sido llamados. Creo que aquí se podría referir al hecho de que eran llamados cristianos, porque llevaban el nombre de Cristo, porque le seguían a Él. Y en ese sentido es que este buen nombre de nuestro Señor es invocado sobre nosotros. Ahora, en los versículos 8 al final, Santiago va ahora a traer la ley a la escena para ver lo culpable que son. Y él les va a hablar en el versículo 8 de la ley real. ¿Por qué es real? Porque es del rey. Habla de la realeza de esta ley, porque viene de Cristo el rey. Santiago, él en su carta repite enseñanzas que dio el Señor Jesucristo sobre el reino. Especialmente hay algunas comparaciones que podemos hacer en cuanto al Sermón del Monte y la carta de Santiago. ¿Y cuál es esta ley real? Santiago nos va a decir, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Amarás a tu prójimo como a ti mismo es la ley real. Moisés lo mencionó en la ley Levítico 19:18 y Cristo lo reitera en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Marcos capítulo 12 y versículo 31. Y esta ley real es amar al prójimo como a sí mismo, lo cual va completamente en contra de la parcialidad, de hacer acepción de personas. Eso no es amar al prójimo como a uno mismo. Y él va a decir en el 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Entonces, hermano, hermana, cada vez que nosotros somos parciales, cada vez que nosotros favorecemos a alguien por estas cuestiones que ya hemos considerado, es pecar contra Dios. No solamente es pecar, pero es, también dice Santiago, es quedar convictos por la ley como transgresores. La palabra pecado aquí en este versículo, la idea es errar el blanco. Erramos el blanco cuando pecamos. Erramos, no llegamos a la santidad de Dios. Y transgresor, la idea es poder quebrantar la ley o pasar el límite que Dios ha establecido. Alguien podría decir, bueno, pero la parcialidad no es tan grave como cometer adulterio, o como mentir, o como emborracharse, o como robar. Santiago va a contradecir eso. Él dice en el versículo 10, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así que Santiago nos está haciendo ver la seriedad de la parcialidad, que con ese acto, que quizás ni nadie sabe o nadie identifica, que solamente está en mi corazón y yo sé que lo estoy sintiendo, o a veces ni nos damos cuenta, sea cual sea la situación, estamos quebrantando toda la ley. Y él va a dar el ejemplo en el versículo 11, porque el mismo Dios que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Así que si uno comete adulterio, si no comete adulterio pero mata, dice él, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea, quebrantamos toda la ley cuando quebrantamos un solo mandamiento.
No existe un pecado lo suficientemente leve o sencillo o falto de gravedad para que Dios lo ignore. Todos los pecados ante Dios son con la misma gravedad. Ahora en el versículo 12, Él dice, así hablad y así haced. Aquí, hermanos, es algo muy importante, la congruencia que Dios quiere ver en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hablamos pero no hacemos? No así el Señor Jesucristo. Dios quiere que nuestros hechos concuerden con nuestras palabras. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad es este nuevo pacto que ha traído el Señor Jesucristo. No es la ley de Moisés, que nos hace estar bajo una esclavitud. No, esta nueva ley que ha traído el Señor Jesucristo nos da la capacidad mediante Él de poder triunfar sobre el pecado y no cometer estos pecados. Y cuando dice ahí ser juzgados, se está refiriendo al tribunal de Cristo, lo que se llevará a cabo después de la venida del Señor, cuando Él arrebate a su iglesia y Cristo analice nuestras vidas. Vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. El Señor nos va a pedir cuentas por lo que sí hicimos en obediencia a su ley y también por lo que hicimos en desobediencia. Y Él dice en el versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí hay otra semejanza entre Santiago y el sermón del monte de Cristo en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y en el capítulo 7 y en el versículo 2, Cristo enseña eso, que uno debe de juzgar como uno quiere ser juzgado y no juzgar injustamente a los demás. Y esto es a lo que se refiere Santiago. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. O sea, favorecer al rico y menospreciar al pobre es juzgar sin misericordia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Y así, hermanos, nosotros debemos de tratarnos los unos a los otros, poder mostrar esa misericordia, de poder tratarnos a todos por igual, tratar a los demás imparcialmente y no hacer acepción de personas. Le agradezco que me haya acompañado para poder estudiar Santiago 2 del 1 al 13 y en estos días estaremos viendo del versículo 14 en adelante con la ayuda del Señor. Saludos a todos y espero que todos estén muy bien animados a seguir estudiando la palabra de Dios. Hasta la próxima.